Hola, buenas tardes. Vamos a ver si se escucha y Buenas tardes, Gerardo. ¿Se me escucha? escuchas, ¿no? Vale. Sí. Entonces ya apago la cámara, comparto la pantalla, pondré por aquí y arrancamos. Ahora. Vamos a ver el libro. Está por aquí. Que está perezoso. Vamos al tema 9. Estará por el final. A ver, se ha atascado esto. Back. ¿Por qué no me deja? Lo cierro otra vez. Disparadores. Aquí. Ahora. Bueno, vamos a ver qué son los disparadores y veamos lo que es importante. Bueno, un trigger, un disparador, un desencadenador, ¿eh? Es como un procedimiento almacenado, algo que tenemos guardado, de código, y se va a ejecutar automáticamente cuando se produzca un evento. Entonces, cuando se produzca ese evento, ese código se ejecutará. Y existen dos tipos, que nosotros nos centraremos en uno. Existen dos tipos de disparadores. Nosotros nos centraremos en esto, el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, cuando un usuario intenta modificar unos datos mediante el lenguaje de manipulación, que utilice el insert para añadir un registro, el update o el delete, se va, digamos, a disparar. Cuando se ejecuta esto, se disparará el trigger. Luego están los de definición de datos, pero que no los veremos ni entra tampoco para examen, que son create table, el drop. Bueno, vamos a centrar en los tres para que lo tengáis claro. Vamos a ver los disparadores del lenguaje de manipulación. Entonces van a ir relacionados con estas tres instrucciones, el insert, el update y el delete, que puede ser de una tabla o de una vista.
Si hemos hecho un create view, será de una vista y podemos trabajar también con una tabla. ¿Cuál va a ser su sintaxis? Sintaxis tendremos create trigger, el nombre de ese disparador, luego on sobre la tabla que corresponda, y le damos un nombre, y aquí le ponemos una tabla. Y luego le podemos decir, pues bueno, después de, hay que decirle cuándo se va a producir ese evento, en este caso, después de insertar, borrar o actualizar, le colocamos el as y el contenido entre el begin y el end. Esto es el contenido del disparador, las órdenes del disparador. Bueno, antes de ver los ejemplos, vamos a tener dos tablas muy importantes que tenemos que saber cuál va a ser su contenido. La tabla inserted y la tabla deleted. Estas tablas, cuando se produzca cualquier acción de esas, van a existir. Puede que esté vacía, puede que esté con datos, pero esas tablas, cuando se crea una inserción, un borrado o una actualización, existe. Y son dos tablas especiales. Nosotros no podemos hacer nada con ellas, pero bueno, sí que podemos trabajar, pero no podemos administrarlas. No podemos tocarlas porque las crea y administra automáticamente, en este caso, SQL Server. Vale. La estructura de estas tablas va a ser exactamente la misma que la que ha desencadenado inserted y deleted. Si ha sido sobre una tabla de clientes, tendrá la misma estructura que clientes. Tienen la misma estructura que la tabla que desencadena el trigger. Lo único que tendrá el contenido eliminado, el contenido borrado, el contenido modificado, pero la estructura es la misma. Bueno, entonces la primera de ellas, inserted, va a estar disponible con dos acciones, con insert y con update. Tenemos, está disponible con insert y con update. De esta tabla, cuando se haga una operación de borrado, estará vacía. Solo va a tener datos cuando se haga una inserción y un update. Y va a contener los valores después de la inserción o actualización. Si yo inserto un cliente nuevo de Alicante, Antonio de Alicante, pues inserte tendrá solamente una fila que es Antonio de Alicante. Pero si modifico a Pedro y le cambio Alicante por Alacant, contendrá después de la actualización. Si he cambiado Alicante por Alacant, tendrá el registro de Alacant. En ella van a estar los valores resultantes después de la inserción o la actualización. Sobre la tabla inserted. La tabla deleted es la otra. Esta tabla va a funcionar solamente con las operaciones date y delete. Y son los valores, aquí irán después, aquí son los valores, vamos a ponerlos, anteriores a la actualización o el borrado. Antes de. Si yo borro Pepito de Murcia, la tabla delete tendrá Pepito de Murcia. Si actualizo Andrés de Bilbao y le pongo Andrés de Madrid,
La tabla de letras tendrá Andrés de Bilbao, el primero. Entonces, esto es antes de que se produzca el cambio e inserted es después. Tenéis que tener claro esa estructura de las dos tablas. Importante. No existe una tabla update. No hace falta, no hacer una actualización es lo mismo que borrar e insertar registro nuevo. La sentencia update es la única que trabaja con las dos tablas simultáneamente. ¿Vale? Los datos de esas tablas no se pueden modificar. O tendrán el registro eliminado o borrado, pero no se van a poder modificar los datos de las tablas inserted y deleted. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que graba un histórico de saldos cada vez que se modifica el saldo de una de las cuentas. Vamos a ver qué dice esto. Entonces tenemos aquí que se crea un disparador que le damos el nombre de TR cuentas. Ese disparador tiene que estar basado en una tabla. Sobre la tabla cuentas. Después de actualizar la tabla cuentas, se va a producir todo lo que está aquí debajo. Todo lo que va desde aquí hasta ahí. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el send no call es para que no aparezcan mensajes. Y lo que hace son, digamos, dos cosas. Bueno, hace una sola. Inserta en la tabla histórico saldos, que va a tener esos tres campos donde voy a insertar. Va a insertar el número de cuenta, el saldo y la fecha del saldo. ¿De qué? Pues va a insertar ese select en la tabla esta de aquí. Cuando alguien modifique algo, lo que viene a decir es cuando alguien modifica, digamos, algo de la cuenta, de la tabla cuentas, automáticamente el programa se realiza una inserción en la tabla, en este caso históricos saldos. ¿De qué registro? Nos preguntamos aquí. ¿De qué fila? Pues de la que se haya modificado con el nuevo valor. ¿Y eso dónde está? Aquí. La tabla inserted. Ese registro que solamente tiene una fila. Ese registro que solamente tiene esa fila es el que va a añadirse a la tabla de históricos saldos en i de cuenta, saldo y fecha saldo. Entonces coge la tabla inserted, que es el nuevo valor, y lo inserta, insert into, en histórico saldo, las columnas correctas. Y la tabla inserted solo tiene, tenéis que saber que es esta tabla de aquí, tiene la misma estructura que esta de aquí. Para que la de arriba cuentas puede tener 1000 filas, e inserted solamente tiene la fila que se ha modificado.
Entonces, cuando alguien va y modifica, imaginaros que luego ya va alguien, hace una instrucción, update, y hace esto de aquí. Pues mira, quiero actualizar la tabla de cuentas donde el saldo se le sumó 10 para la cuenta 1. Se está produciendo una modificación, un update, sobre una tabla, cuentas. Esa tabla tiene un disparador. ¿Qué va a ocurrir? Se ejecuta el trigger. E incluso si vamos a una tabla con datos y los rellenamos y modificamos, también no tiene por qué ser un update. Si voy a una tabla y modifico su valor, estoy haciendo una actualización de ese valor. En cuenta que también se ejecutará la actualización del M. Incluso este es el mismo que el anterior. Lo único que hacemos aquí es, digamos, modificarlo. Alter trigger. Decimos que después de la actualización, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo, pero el anterior, si la tabla cuentas tenía varios campos independientes del saldo y modificamos cualquiera de ellos, iba a actualizarlo. Aquí lo que hacemos es que solamente si se actualiza el saldo es cuando se ejecuta esto. En otro momento, pues no sé. Porque el disparador sí, si modifica cualquier cosa viene aquí, pero si el saldo ha sido actualizado, se ejecuta lo que está dentro del sí. Si tú modificas el ID o modificas otro valor, no se va a meter aquí dentro. Entonces, esto estaríamos mejor preparado que el anterior. Este bloque es el que hemos incluido ahora. Hemos metido esto dentro del sí. Vale. Y lo que hacemos es incluir también la transacción. Vale, pues aquí sí, se incluye una transacción por si sale todo mal, que se deje como estaba originalmente. Vale. Y tenemos la posibilidad de activar o desactivar disparadores sobre una tabla. Esto por aquí, mira, pues desactiva este disparador sobre la tabla de cuentas. Y entonces cualquier modificación ya no influye en añadir un registro a la tabla histórico. Aquí con el enable lo volvemos a activar. ¿Que queremos desactivar todos los disparadores de una tabla? Pues, alter table, disable, trigger all. ¿Que queremos activarlos ahora otra vez? Podemos activar o desactivar esos disparadores. Vamos a ver. Bueno, esto hemos dicho que no vamos a verlos, esto nos saltamos.
Y ahí vienen ejemplos. Por ejemplo, aquí trabajamos con el for insert. Antes hemos visto el update. Hemos visto ahí que hemos trabajado con after update. Después de actualizar, aquí vamos a ver for insert. Y este ejemplo lo que hace es queremos que guarde, que se guarde una tabla de empleados insertados. Vamos a tener una tabla para cuando alguien añada un empleado. El historial de las inserciones que se realizan en la tabla de empleados. En esa tabla, cuando alguien añada uno, se va a llevar un registro a empleados insertados. Además de los datos del empleado, vamos a guardar, tenemos los datos del empleado por un lado. Pero en esa tabla de empleados insertados se va a guardar también el usuario. Y se va a guardar también la fecha y la hora. Y la primera vez, bueno, la primera vez deberá crear la tabla y rellenarla con los empleados que existen. Comento lo que hay por aquí y luego vemos el ejemplo. Vale. ¿Qué dice por aquí arriba? Dice que si este texto, que es de tipo TR, o sea, eso que está escrito a la izquierda es un trigger, entonces, si el trigger es no nulo, lo borra. Si existe el disparador, lo borra, lo que viene a decir. Para que no sabemos lo que tiene, entonces pues lo escribe el código correcto. Existe, lo borra. Y lo crea aquí debajo. Nuevo. De esta forma ya lo creamos nosotros, aquí debajo. Y trabaja sobre la tabla de empleados. Cualquier inserción que haya sobre la tabla de empleados va a ejecutar lo que tenga aquí debajo. Habíamos dicho, tiene que añadir a empleados insertados. Tiene que añadir a esta tabla tiene que añadir a esa tabla el que haya añadido un empleado. Si hemos añadido un empleado, automáticamente, más esas dos columnas, el usuario que lo hace y la fecha y la hora, que lo añada. Entonces, ¿qué hace aquí arriba? Aquí arriba le dice si el objeto tabla empleados insertados es nulo, que significa que no existe, deberíamos copiar todos los empleados a la tabla de empleados insertados, porque acabamos de empezar. Entonces se hace un select into. Un select into hace una copia del select en una tabla. Por eso pone aquí select, asterisco todos los campos, usuario y fecha, las tres columnas que tiene que llevar. Bueno, la columna de todos los datos, el usuario y la fecha. Y lo va a crear en la tabla empleados insertados, que no existe. Y viene de la tabla empleados. Eso, si no existe la tabla, coge los 40 empleados, los 50 y los añade a empleados insertados. Esto es la condición de el sí. La condición del no, del else. Si la tabla ya existe. Si esa tabla ya existe, solamente tengo que añadir uno, el que sea ya.
dado de alta. ¿Y cómo sé yo el que se ha dado de alta? Pues hago un insert into, selecciono todos los campos, selecciono todos, más el usuario, más el getDate, ¿de qué tabla? De inserted. Solo contiene el empleado insertado. Entonces, cuando se inserte un empleado, hará o la parte de arriba o la parte de abajo. Aquí a continuación lo que tiene es Perdona, un Gerardo. Dime. ¿La U has dicho que simboliza la tabla? Sí, es el objeto tabla. Igual que el Objeto TR tabla. es objeto trigger, el objeto tabla. Dice, si no existe, si es nulo, haz lo que no le Vale, llama T, le llama U. vale. No he visto nunca eso de la U. Ya, es que como no me he metido en todo eso de los objetos, por aquí hay algunos ejemplos, pues lo comento ahí. Para si queréis Vale, comprobar que exista o no exista o en algún momento determinado. Y aquí pone un ejemplo de un insert aquí en la tabla de empleados. Si alguien hace un insert añadiendo uno, ¿esto qué va a provocar? Provoca que se ejecute el disparador. Y añadirá un registro que aquí se hace un select para comprobarlo. Entonces ahí un pequeño ejemplo. Esto lo hace para las inserciones. Le poníamos ahí for insert, que lo marque tantos colorines, ya me he perdido por algún lado, está por aquí, sí, aquí es lo que quería ver. Para las inserciones. Para el update o el delete no hace nada. Y tenemos el instead of delete. Esto es antes de borrarlo. Usa antes de la eliminación o en lugar de borrar. Aquí queremos que no se puedan eliminar los registros físicamente. Y en vez de eliminarlos, se marca como baja. No se puede eliminar físicamente. Yo quiero que aunque alguien le dé suprimir a un registro, no me lo borre. Lo marca como baja y no lo enseña. Pero yo, si me meto a la tabla, como administrador, podría ver todos los registros y cuándo se ha dado de baja. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una tabla pedidos. En esa tabla pedido pues, se ha añadido un campo baja. Pedidos, un campo baja que va a contener un 0 o un 1. Tenemos un booleano que está de baja o no está de baja. En principio está a 0. Si está a 0, el campo baja, digamos, ese pedido no está de baja. Pero si está a 1, entonces cuando se borra, bueno, más que nada cuando se borra, no. Cuando se intente borrar el pedido, en lugar de borrarlo, se salta y se marcará con el 1. Luego yo puedo ver todos los que tengan el 1 y sabré cuáles están de baja. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ir a lo importante. Bueno, aquí al principio lo que hace es coge, modifica la tabla empleados y les pone a todos el valor 0, que están, digamos, de alta. Y crea esa columna. Alter table, empleados, añade el campo baja y da valor 0. Luego, esto no le da valor 0, lo hace por defecto. El valor 0 se lo da aquí. Ahí le da valor 0 a todos los empleados. Y ya tenemos todos los empleados tienen
un campo baja y con el valor 0. Ahora, cuando alguien quiera borrar 1, no lo va a dar de baja. Lo va a marcar con 1. Entonces, aquí hace la comprobación también. Si existe ese disparador, lo elimina. Y aquí lo crea. Crea, elimina mensajes empleados sobre la tabla de empleados con instead of delete. El trigger se pondrá en marcha en vez de el delete que lanzó el usuario. Si el usuario ha intentado darle a suprimir o ha puesto el comando delete, no deja, bueno, no lo borra físicamente, pero que cuando haga un listado de la tabla no lo verá. Entonces lo que hace es marcarlo como 1. ¿Y qué coge? Coge un update. Y lo que hace es actualizar. Cuando alguien le da a suprimir empleados, el campo baja a 1. Esto me lo haría para todos, pero solo tengo que hacerlo para el que he dado de baja. ¿Y cuál es el que he dado de baja? El que está en la tabla delete. Ahí tengo, en este caso, el que yo de baja. He puesto un elemento que se de baja, pues ahí tengo ese empleado. Y le va a cambiar a 1. Y como tiene la misma estructura en la tabla empleados, pues hago un inner join. Si yo cojo, si esta tiene 500. Y aquí tengo el empleado 4. Solo tengo 1, tengo 4. Cuando yo uno esos 500 empleados, esas 500 filas, aquí tengo una fila del empleado 4. Cuando yo hago un inner join, solo me va a mostrar aquellos registros que están relacionados. Solo me mostrará una fila del elemento borrado. Esa unión solo muestra un registro, que luego va a cambiar el valor aquí. Porque si yo pusiera aquí abajo solamente deleted, no podría utilizar arriba el update empleado, porque no tengo el from. Aquí luego estos son ejemplos de comprobación. Aquí tenemos el for delete. El anterior era en lugar de borrarlo. ¿Qué hace esta instrucción? Lo que hace sería eliminar físicamente el registro de la tabla. Pero hacemos que cuando se borre, se guarde una copia del registro eliminado en una tabla que vamos a llamar empleados eliminados. Tendremos una tabla de empleados eliminados que cuando yo borre Antonio, se borra físicamente, pero se añade otra tabla. Y ya añadimos, pues, por ejemplo, la fecha en que se ha eliminado. El funcionamiento es muy parecido, pero, hacemos las comprobaciones de si existe el disparador, si no existe, y aquí nos creamos el disparador sobre la tabla for delete. Ahora dejamos que se eliminen los registros. Y el disparador entra una vez se ha eliminado. Se elimina y luego entra el disparador en marcha. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a añadir un registro a esta tabla. Si esa tabla no existe, la crea. ¿Cómo la crea? Haciendo el select into. El select into, ahí la crea. Tenéis que tener en cuenta siempre la tabla deleted. La tabla deleted contiene el que se acaba de eliminar, pues tendré que añadirlo a la tabla empleados eliminados. Si la tabla existe, no tengo que hacerle select into, porque si no siempre la crearía y la chafaría. Tengo que
añadir a esa tabla. Por eso aquí hago un insert y aquí se hace un select into. Ese insert lo hago porque ya existe la tabla de empleados eliminados. Como ya existe, añado a la tabla de empleados eliminados, añado con un select todos los campos de la tabla deleted más el usuario más la fecha. Pero de la tabla deleted solo añado el eliminado. En la anterior marcábamos un campo como 0 y 1 y aquí tenemos un campo que se elimina el campo. Son comprobaciones. Este no vamos a verlo porque es muy largo. Aquí combina el insert y el delete. Y vamos a ir a los ejemplos. No sé si dará tiempo a verlos todos, si no vemos algo. Este es el primer ejemplo. Un disparador sobre una base de datos de biblioteca. Y queremos que para cuando se dé de baja un socio de la biblioteca, cuando venga un socio y se dé de baja, tendré una tabla socios. Cuando alguien suprime, ¿qué tiene que ocurrir? Comprobar si tiene algún libro en su casa. Y antes de darlo de baja, y pruebe si tiene algún libro. Tiene que comprobar, voy a poner aquí en azul, si tiene libros en casa. ¿Qué significa que tenga libros en casa? Que la fecha de devolución se anula. Si alguien tiene algún libro de ese socio con fecha de devolución distinta de nula, significa que ya la ha devuelto. Pero si es nula, es que todo lo tiene en casa. Entonces, si es así, si tiene alguno que está sin devolver, se añade un registro a libros perdidos, porque se ha dado de baja y vamos a dar por perdido ese libro. Se añade un registro aquí a libros perdidos, que contiene el ISBN del libro, el DNI del socio, el nombre y la fecha de baja. Pam, pam, pam. Sí, la fecha de baja, la fecha que tenga el sistema. Entonces, uno lo borramos, automáticamente se comprueba si tiene libros en casa, si tiene algún libro con fecha que se anula, o sea que lo tiene en casa, se añade a libros perdidos. Tenemos la tabla socios, y es donde va a estar el disparador. Y luego tenemos la fecha de préstamo y habrá que comprobar si está nulo esto. Creamos en la tabla socios un disparador para cuando se borra. Y decimos, a ver, si yo hago esta consulta de aquí, un select, asterisco, from préstamos, inner join, delete, delete es el socio. Bueno, acordaros que es la misma estructura que tiene la tabla que se ha puesto el disparador, que era socios. Pero solamente con un registro, con el registro eliminado. Entonces yo esta tabla la uno a préstamos y tengo todos los libros que se ha llevado esa persona. Pero le estoy poniendo en el web una condición. No quiero que me lo saques todo lo que se ha llevado, sino aquellos cuya fecha de evolución sea nulo.
sea, este select, si devuelve algo, es que tiene algún libro en casa. Si devuelve algo, significa que sí existe. Si tiene algún libro en casa, lo que hacemos es un select por aquí, pum, 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 into, por acá, libros perdidos. Esto lo hace si no existe la tabla de libros perdidos. Si es nulo, si no existe la tabla todavía. Si no existe todavía, crea el select into libros perdidos, donde hay que añadir préstamos, con la que jugamos siempre, con delete. No podemos poner aquí socios, estaría mal, donde la fecha sea nula. Y coge y añade el ISBN, que hemos dicho, la primera columna, el DNI, luego el nombre y la fecha de baja. Esos 4 campos lo añade a libros perdidos. Lo que hace es crear una tabla con todos esos libros que tenga esa persona. Si la tabla de libros perdidos existe, ya no tiene que hacer un select into, tendrá que hacer solamente un insert a la tabla. Porque esto de aquí es lo mismo. Es lo mismo, pero sin esto de aquí, sin considerar el into. Me da los libros no devueltos de esa persona. Y siempre tenemos que manejar eso ahí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para no meternos con otro ejercicio. Ir repasando para la semana que viene para ver otros ejercicios en estos conceptos que son nuevos. Ir repasándolos si tenéis eso, pues alguna duda. Espérate, voy a irme por aquí. A ver, por aquí. Voy a lo que es parar ya la grabación.